Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Bueno, sabemos que esta semana pasó un hecho sumamente importante, lastimoso, desafortunado, porque falleció el Papa Francisco. ¿Qué les puedo comentar que ustedes no sepan y que no hayan visto en los medios de comunicación? Pero el día de hoy, para hablar de ello, tenemos a un gran invitado, amigo, abogado, una persona que nos distingue con su amistad, no de ahora, desde hace muchos años, a quien respetamos, admiramos, apreciamos. Y ya no le sigo Sergio Tapia porque si no me voy a llevar aquí todo el programa. Estamos con Sergio Tapia, profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Croce. Gracias. Mil gracias, Alex. ¿Qué te puedo comentar? Bueno, a ti te han tocado lastimosamente pues el fallecimiento de 3 papas. Fue Juan Pablo, Benedicto y ahora Francisco. En esa situación, digo, no para comparar, pero ¿cómo lo sientes como ser humano, como devoto, como fiel, este tipo de situaciones? Pienso que, en primer lugar, se tiene un sentimiento de orfandad, porque uno pierde al Padre común, ¿no? Y no se puede decir que uno pierda la paz, porque sabemos que estamos en las manos de Dios, pero sin lugar a dudas son momentos en los que pues se siente una mezcla de dolor muy profundo, porque ha fallecido el romano pontífice, nos quedamos sin el Padre común, pero por otro lado, curiosamente, pienso que son momentos muy bonitos, de grande esperanza, porque vemos a toda la iglesia unida en Roma y se experimenta realmente la catolicidad de la iglesia. El hecho de que los cardenales vengan de tantos países y veamos también, no solo cardenales, sino fieles que vienen de todo el mundo para poder rendir tributo, digamos, al Papa difunto y poder estar en su funeral, eso te abre los ojos y dices, cáspita, la iglesia no está muerta, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve tantos jóvenes, es un momento, repito, de dolor, pero de mucha esperanza. Sergio, si nos vamos en retrospectiva, te tocó estar aquí en México cuando en el 79 llegó el Papa Juan Pablo II. Recordarás que si algo tuvo énfasis o puso énfasis fue en asistir a los colegios. De momento, si no mal recuerdo, llegó al Miguel Ángel, al Cristóbal Colón, son de los que me acuerdo ahorita, estuvo en varios lugares más y después hubo otras visitas. Tú tenías la formación de estudiante, más tarde, cuando ya estábamos en la universidad, vino otra visita, tuvimos la oportunidad de verlo y después tú ya te vas a Roma y le das secuencia ya al Papa y estás después con los otros 2 papas. Te pregunto, como ser humano, para ti, ¿qué ha representado ese crecimiento que lo has visto de alguna manera como un ciudadano normal, como un agente de fe, y ahora que ya lo ves como parte de una congregación? Pues mira, tengo que darle muchas gracias a mi familia porque siempre tuve una educación católica y siempre tuvimos un amor muy grande por el Papa. Pienso que la relación con Juan Pablo II para todos los mexicanos es una relación muy especial. Ningún papa ha tratado México como lo trató Juan Pablo II. Y pienso que en ese sentido, pues, para todos nosotros, simplemente pensar en él nos llena de emoción. Cuando llegué a Roma, tuve la oportunidad de estar con él en muchas ocasiones y poderlo saludar personalmente en 3. Y para mí esos momentos me dejaron marcado.
Al mismo tiempo, cuando uno llega a Roma, digamos, se empieza a dar cuenta de que, si se puede hablar así, de que tenemos que pasar de un amor emocional a un amor más racional, porque nos damos cuenta, sobre todo estando aquí, del gran peso que significa el gobierno de la Iglesia. Cuando el Papa Benedicto renunció y dijo esas palabras de no siento las fuerzas, no tengo las fuerzas necesarias para llevar el peso de la Iglesia, cualquiera de nosotros, de los que estábamos aquí, lo entendíamos, porque llevar el peso de la Iglesia ya para un hombre joven es pesado, pero para un hombre anciano tiene que ser algo demoledor. Cuando sobre todo la Iglesia ha pasado en los últimos 25 años por episodios muy tristes, muy trágicos. Pensemos que en el 2002 estalla la crisis sobre abusos del clero, pero no es solamente eso. En general, sobre todo la gran descristianización de Europa, quizás ese sea el punto más preocupante, porque digo, los abusos son una llaga terrible de la que siempre pues tendremos que pedir perdón, y no nos cansamos de intentar poner por obra medidas que aseguren un espacio, pues esto, seguro para nuestros fieles. Pero sobre todo lo que me llama mucho la atención es el impacto realmente de este continente viejo en sentido literal, porque no ves casi niños, y luego la gente que ves es gente que vive muy lejos de Dios. Entonces, claro, cuando llega el Papa Francisco y se dirige precisamente a esas personas que están lejos de la Iglesia, para Europa fue un rejuvenecer. El Papa Francisco es un personaje muy controverso, no podemos negarlo. ¿Por qué? Porque en Europa no estaban acostumbrados a un pastor latinoamericano. Los que somos latinoamericanos entendíamos perfectamente, pues qué sé yo, que el Papa saliera a la ventana y pidiera que se repitiera por 3 veces una palabra, ¿no? O pedía un aplauso en la plaza o lo que sea. Y eso aquí la gente no estaba acostumbrada. Entonces, al inicio hubo muchas reacciones, ¿no? De incomprensión, de decir, bueno, que este es un Papa populista o no, no sé qué. Pero poco a poco el Papa Francisco se fue abriendo espacio, y creo que gracias a él muchas personas que estaban alejadas de la Iglesia se han vuelto a acercar. No digo ya que haya así necesariamente conversiones profundas, porque repito, la secularización es muy profunda, pero sí que se ha vuelto a ver la Iglesia, digamos así, con simpatía. Sergio, hay jóvenes que nos están viendo, hay personas que nos están viendo en toda Latinoamérica en especial, lo cual agradecemos, pero se habla mucho del llamado, de la vocación. Despertar la vocación en los jóvenes a veces se nos hace un poco difícil, porque pareciera que es algo mágico, algo de encanto. Para ser un poco más realista, en tu caso, platícanos cómo fue tu llamado para que lo podamos entender y proyectar a que pueda haber llamados similares, coincidentes, pero de alguna manera tengamos una idea concreta de lo que es el llamado. El llamado de Dios, para poder escuchar a Dios, porque claro, el gran problema es que a Dios no lo vemos. Dios es invisible. Entonces, con Dios nos encontramos cuando estamos, digamos así, con el corazón abierto para encontrarlo primero que nada en los demás. Yo no podría haber escuchado la voz de Dios si no hubiera tenido el ejemplo de una familia creyente, de mis padres. Les agradezco, los dos ya fallecieron, pienso que el Señor los tendrá en su gloria, pero pienso, por ejemplo, en el ejemplo que me dio mi padre. Él era médico ortopedista, y cada sábado él se iba a operar en un hospital que tenían una congregación religiosa. La verdad es que ahora no recuerdo quiénes eran unas monjitas que tenían un hospital en San Ángel para niños poliomielíticos, ahí en la Ciudad de México. Y los sábados mi papá iba a operar a estos niños, y mientras tanto nosotros lo acompañábamos,
y nos dejaba adrede en las salas de espera, digamos, donde estaban los demás niños o que iban a ser operados o que estaban en tratamientos de rehabilitación para que jugáramos con ellos. Y fueron momentos que, pues eso, de sábado a sábado, me fueron formando en la necesidad de aprender a ver el dolor de los demás y aprender a ver la necesidad que tenían ellos, pues de atención, de ser queridos, de ser tratados con cariño. Por otro lado, mi mamá pertenecía a la congregación mariana de los jesuitas y ella iba en cambio todos los viernes a dar clases de catecismo a una colonia humilde detrás del aeropuerto de la Ciudad de México. Y también cuando teníamos vacaciones, ella se dedicaba a dar catequesis a las personas mayores, a los adultos, y nos dejaba a nosotros a darle catecismo a los niños pequeños. Entonces, esos ejemplos, junto con también el ejemplo de mi abuela que iba a misa casi todos los días, me forjaron interiormente, y en un momento dado, pues cuando yo entré a la primaria, es curioso porque uno puede pensar, Cáspita, uno es un niño, ¿cómo va a oír a Dios? ¿Sí? Y sin embargo, cuando entré a primero de primaria, yo estudié con los maristas, a los que también agradezco tremendamente. Estaba en el Instituto México y allí pues hice mi primera comunión cuando estaba en primero de primaria, y puedo decir que desde el día de mi primera comunión me entró el gusanito, digamos así, de quererle dar la vida a Dios. Y pensaba, pues quizás Dios me llame a ser sacerdote, no lo sé. Al mismo tiempo tenía ilusiones, y eso está documentado en la historia de mi familia. Tenía ilusiones de ser un empresario y no sé qué, y me gustaba ya desde entonces hablar en público. Participé desde cuarto año de primaria en concursos nacionales, y bueno, esa fue otra historia. Pero el hecho es que cuando terminé la primaria, pasó un hermano marista a preguntarnos abiertamente: ¿alguno de ustedes ha pensado en la posibilidad de ser sacerdote o ser hermano marista? Y entonces nos dio tiempo y dijo: los que hayan pensado algo así, escríbanlo en un papel y déjenlo al final de la clase. Entonces yo escribí, y junto conmigo otros 4 o 5 compañeros de mi salón. Luego al final estaríamos reunidos unos 25 muchachos que terminábamos la primaria. Es una escuela muy grande, y nos invitaron a hacer una convivencia, una especie de pequeño retiro, claro, para niños de 12 años, ¿no? En el Seminario Conciliar de la Ciudad de México, en el seminario menor que está en Tlalpan. Fui allí, y claro, yo no contaba con que, claro, si uno organiza un seminario o una actividad para niños de 12 años, sobre todo iban a ser actividades físicas, de mucho deporte, y luego había alguna actividad, digamos así, más espiritual, alguna plática. Pero yo tenía en ese entonces asma, no podía hacer ejercicio físico. Y entonces, curiosamente, regresé a casa de mis papás y les dije: yo creo que yo no puedo ser sacerdote porque se necesita tener muy buena condición física y yo no la tengo. Mis padres se pusieron a reír, dijeron: no te preocupes, porque si Dios te llama, pues te llamará más tarde. Tú sigue estudiando. Seguí estudiando, y cuando tuve la oportunidad ya de escoger carrera, pues pensé, quizás no tengo claro todavía si quiero o no quiero ser sacerdote, pero sin lugar a duda quiero dar mi vida por los demás y hacer un cambio en este país. Y fue cuando me decidí a estudiar Derecho, y tuve, gracias a Dios, pues una beca para poder entrar a la Universidad Panamericana, donde nos conocimos hace tantos años. Entonces entré a la UP con el deseo claro de que querría quizás dedicarme a la política, porque querría hacer algo después en servicio de los demás. Pero allí yo no lo sabía, allí me volví a encontrar con Dios, y tengo que agradecer muchísimo al capellán de la universidad, que tuvimos
el padre Carlos Cervantes Benglio, que desde un principio, junto también con el padre Francisco Cantú, que eran los capellanes de la UP, al contarles yo mi historia, se hicieron cargo pues de que yo quizás tenía una llamada de parte de Dios, y entonces me dijeron lo más lógico, pues tenemos que seguir hablando, tú ponte a rezar en serio, porque si no, no vas a entender qué es lo que Dios te está pidiendo. Y luego tú recordarás, teníamos un compañero común, Rodrigo Minacata, al que yo le debo toda mi vida, y Rodrigo pertenecía al Opus Dei, a la obra de Dios, una institución fundada por San José María Escrivá de Balaguer para promover la difusión de la llamada universal a la santidad. Uh-huh. Y Rodrigo fue el que pues me fue acompañando, digamos, en ese camino y me ayudó a rezar, sobre todo. No tenía yo tiempo para ir a muchas actividades del Opus Dei porque trabajaba. Yo siempre, pues mis padres no me podían pagar la universidad. Yo empecé a trabajar desde los 15 años por las tardes y porque mi papá tenía muy claro en la cabeza decir, hay que formar a los hijos, no regalarles las cosas. Y entonces, ¿quieres comprarte un disco? Yo era un gran fanático del rock, de la música, y si quería comprarme un disco decía, trabaja. Y entonces por las tardes empecé a trabajar y luego durante la carrera, en México es muy común que quienes estudiamos Derecho, pues buscamos trabajo desde los primeros semestres prácticamente. Primero trabajé en una notaría y después trabajé en un despacho más grande, en Baker & McKenzie. Y allí también, pues de nuevo, Dios habla a través de otras personas. Este compañero, este amigo Rodrigo, me invitó a dar clases de catecismo en una zona pobre que estaba detrás, digamos, de Perisur, en el sur de la Ciudad de México, una de estas que le llamamos ciudades perdidas. Uh-huh. Y allí, de nuevo, en contacto nuevamente con la gente pobre, como cuando yo estuve en contacto con ellos cuando era niño, con mi mamá y con mi papá, Dios se volvió a meter en mi vida. Y me dijo, yo te quiero como sacerdote, ¿no? Vale la pena darle la vida a Dios. Entonces, hablando yo con mi director espiritual, todo esto fue cuando yo dije, bueno, pues Dios me ha llamado siempre, ahora se me han abierto estas puertas de esta posibilidad de entrar a esta institución que es el Opus Dei, pero desde un inicio yo dije, pienso que Dios me llama al sacerdocio. Y por eso, al terminar la carrera, ya llevaba yo, pues en ese entonces, pues casi 6 años en el Opus Dei. Al terminar la carrera fue cuando me llamaron para venir a Roma a estudiar teología. Pienso que la vocación, para aquellos jóvenes que me escuchan, cuando uno siente este llamado a dar la vida por los demás, porque de eso se trata, o sea, Cristo, repito, Dios lo vemos en las personas necesitadas, Dios lo vemos en los demás y todos están necesitados. Cuando uno tiene, digamos, la alegría de poder experimentar, pues eso, unas jornadas de voluntariado, de servicio a los demás, y está con el corazón abierto y reza y busca la frecuencia de sacramentos, porque como católicos pensamos que el contacto más grande que podemos tener lo tenemos en la comunión, cuando podemos recibir a nuestro Señor Jesucristo y uno habla con Dios y le cuenta su vida, el Señor tarde o temprano habla. Para mí fue muy concreto, fue un 15 de mayo de 1988, era la fiesta de la Asunción del Señor. Le predicaba un sacerdote en la parroquia de mi casa, en la iglesia del Purísimo Corazón de María, ahí en Gabriel Mancera y Torres Adalid, para los que conozcan. Y allí en misa, en medio de la prédica de un misionero, empezó este hombre a repetir, Galileos que están ahí parados mirando al cielo, vayan y prediquen el Evangelio. Y empezó a repetir esta frase. Y fue cuando yo dije, ¿qué estás haciendo allí parado mirando al cielo? Llevas
toda la vida sintiendo que Dios te llama. ¿Por qué no le entregas tu vida? Es un momento de mucha gracia, pero Dios te habla al corazón, así a lo profundo de tu corazón, te hace ver tu historia y entonces uno se siente con la energía y sobre todo con la confianza suficiente en Dios para decir, bueno, el Señor no me va a dejar solo. Y así ha sido. Pues llevo eso desde 1988 tratando de dar la vida a Dios. Fui ordenado sacerdote 10 años después, en 1998, y desde entonces, pues por voluntad de Dios, me he quedado en Roma para formar también futuros sacerdotes. Ahora soy rector de un seminario, tengo 78 jóvenes que se están preparando para el sacerdocio a mi cargo. Gracias a Dios no estoy solo, tengo un equipo de sacerdotes que me apoyan y esta es un poco la historia de mi vida. Y qué bueno que lo citas porque las personas que nos están viendo deben de entender que no son hechos de magia, no son hechos insólitos o inimaginables, simple y sencillamente llega un momento en que tienes en paz tu corazón para entender y escuchar a Cristo. En ese sentido yo te comento, Francisco tuvo ese mérito de ser muy sencillo y empezar a llamar a los jóvenes, porque realmente sí hubo un cambio con los jóvenes. Veníamos de una situación distinta, ni más ni menos, era distinta, pero con él llegaron los jóvenes y en especial tuvo mucho llamado en Latinoamérica, en África y en otros países. Te pregunto, ¿es buena mi apreciación o quizás sea un tanto errónea? No, yo pienso que es justa, quizás sobre todo aplicada a Latinoamérica. Vamos a ver, yo le agradezco muchísimo a Dios el pontificado de Benedicto XVI y pienso que un día, lo digo sinceramente, pienso que un día será él también canonizado y no solo canonizado, sino que lo veremos también nombrado doctor de la Iglesia porque su magisterio y sus escritos son de una profundidad y una riqueza tremenda. Pero Benedicto XVI era un intelectual, no hablaba al corazón, hablaba a la cabeza. Mientras que Francisco era un pastor, crecido en los barrios pobres de Buenos Aires y que hablaba al corazón de las personas desde un inicio, con un lenguaje muy sencillo y que era fácil de comprender para todos. Entonces, el Papa, creo que el Papa Francisco nunca tuvo miedo, tampoco, digamos así, a las cámaras, al ponerse en ocasión de que le hicieran preguntas molestas. Era un hombre muy seguro de sí mismo y digamos que podía, pues, con un carácter muy fuerte, pero que estaba dispuesto a hablar con todos y no le importaba si una persona estaba lejos de la iglesia o tenía una posición intelectual contraria, él estaba dispuesto a hablar con todos y se lo sabía ganar. ¿Por qué? Porque pues era un hombre de esto, de un gran corazón. Entonces, yo pienso que con el Papa Francisco sí ha habido, digamos así, una vuelta a un Papa más cercano, a un Papa más de gestos, pero creo que todos los que hemos tenido en desde el siglo XX, yo diría desde San Pío X hasta el día de hoy, es una sucesión de papas santos por los que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Coincido, y fíjate que, por ejemplo, lastimosamente de Juan Pablo I prácticamente nunca se va a hablar porque fue muy poco el trabajo que tuvo, ¿no? La vida no le alcanzó, desafortunadamente, pero en términos generales todos han hecho cosas relevantes, ¿no? Ni hablar de las encíclicas ni nada. Pero lo que me gustó mucho de Francisco tenía 2 o 3 frases que la gente inmediatamente acuñaba, ¿no? Porque lo hacía muy práctico. Eso yo creo que fue, tiene razón. Estábamos hablando de que había un papa carismático, uno más dirigido a la inteligencia, a la razón, pero en el caso de Francisco era más a la emoción y con unas palabras cortas generar mucha enseñanza profunda incluso. Piensa en esas 3 palabras que repitió tanto
para invitarnos a cuidar la vida en familia. Gracias, permiso, perdón. ¿Sí? Que son 3 palabras, eso, tremendamente sencillas, pero que efectivamente, si uno las cuida en su relación cotidiana en la familia, te cambia la actitud con los demás, nos ayuda a estar unidos, porque si sabemos agradecer, si sabemos pedir permiso, adelantarnos a las cosas que pueden costar, incluso decirle a alguien, perdóname si te digo esto que no entiendo de tu vida o que me molesta o lo que sea, pedimos permiso antes de hacer una llamada de atención y luego pedimos perdón cuando a veces perdemos la paciencia. Si consiguiéramos vivir eso, sería fantástico. Pero no son solo gracias, permiso y perdón. Hay otras frases del Papa Francisco muy sencillas como decir, lo que Dios nos pide es una revolución de la ternura, ¿no? Que es una frase tremendamente fuerte, pero que nos hace ver eso, decir, bueno, el famoso dicho, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Revolución de la ternura, o sea, no se trata de respetar a los demás, sino de quererlos, de tener cariño, decía frases tan lapidarias como no podemos acostumbrarnos a ver un pobre en la calle como si fuera parte del paisaje. Detente y aprende su nombre. O sea, eran este tipo de enseñanzas, ¿no? Muy prácticas y que realmente, pues, te ponían en cuestión. Yo recuerdo cuando el Papa, había pasado un año de la elección del Papa Francisco, se comenzaban a levantar primeras polémicas porque era un Papa que tenía una cierta ambigüedad y eso provocaba controversias sobre cómo se debían de interpretar ciertas maneras. Recuerdo un sacerdote australiano, amigo mío, que vivíamos en la misma residencia, y me dijo, el Papa Francisco ha venido a confortar a los desconfortados y a desconfortar a los que estaban confortados, ¿no? Porque claro, es un Papa que nos ha puesto en cuestión, o sea, decir, tú no puedes ver un pobre como un paisaje, tienes que saber su nombre, no te quedes encerrado allí. Y por eso cuántas veces otra palabra que le gustaba mucho era de vicinanza en italiano, cercanía, hacerte vecino del otro, ¿no? Es decir, aprender quiénes son. Y en fin, creo que sí, las personas, ahora tenemos pues la gran oportunidad de tener todos contacto directo con Internet y podemos con mucha facilidad descargar homilías y documentos de los papas. Yo aconsejo de nuevo a las personas que se vuelvan a leer con calma, sobre todo si son creyentes, pero yo diría a cualquier persona, vuelvan a leer Evangelii Gaudium, que fue el documento programático del Papa Francisco al inicio de su pontificado, diciendo la alegría del Evangelio. Lo que yo quiero es que la gente vuelva a experimentar el encuentro alegre con Cristo. Y de nuevo, es una exhortación apostólica llena de pasajes molestos. ¿En qué sentido? Molestos porque te obligan a hacer examen de conciencia. O sea, él era un jesuita y fue siempre un jesuita, y los jesuitas están acostumbrados a predicar ejercicios espirituales. Entonces era imposible que él, en su modo de hablar y en su modo de escribir, no pusiera pues preguntas y frases hirientes que te obligan a examinarte. Fíjate que hay una palabra que se ha creado a partir de la palabra coincidencia. Ahora llamamos diosidencia. Platicando con personas en México como fuera de México, decíamos, oye, ¿qué diosidencia? Justo lo vemos que en el Domingo de Resurrección sale estoico a dar su discurso a pesar de que no estaba bien de salud, y una vez que concluye esa etapa básica e importante para la iglesia, va directo hacia la divinidad, hacia el camino a Dios. Te pregunto, yo sé que hay un aspecto un tanto profesional o digamos técnico que no lo voy a hablar, en el aspecto humano, emocional, ¿no se te hace una diosidencia?
Totalmente, pero pienso que ha sido así también con Juan Pablo II, que toda su vida fue predicar sobre la misericordia, la divina misericordia, y quiso instituir el domingo de la divina misericordia, y nuestro Señor se lo llevó un domingo de la divina misericordia. Y luego el Papa Benedicto, que constantemente estuvo hablando de la maternidad divina de María y de cómo María era nuestro camino para ir al cielo, y se lo lleva nuestro Señor en las vísperas de la solemnidad de María, Madre de Dios. Wow. Entonces, digo, Dios sabe cuándo nos llama y cuándo nos llamará a cada uno de nosotros, pero pienso que ojalá pudiéramos también nosotros vivir con esa tranquilidad y esa certeza de decir, bueno, Dios no es un cazador que está esperando que salte la liebre para dispararle y matarla cuando está en su peor momento, sino que Dios en el mejor momento es cuando llama a las personas, porque es así. O sea, Él sabe cuándo conviene que vayamos a rendir cuentas. Y eso, pues creo que es muy bonito, ¿no? Bueno, no sabía las otras dos, no me había percatado de ello, pero tienes razón, que en el momento adecuado, ¿no? Siempre. Ahora, de alguna manera, esto a los simples mortales, a los que estamos alejados de, nos tomó por sorpresa. Ustedes pensaban que, en términos generales, por su estado de salud, era próximo a esta situación. Todos sabíamos que cuando el Papa regresó del Hospital Gemelli, después de 2 meses de convalecencia dentro del hospital, sabíamos que regresaba por poco tiempo, porque no estaba bien, ¿no? Se sabía que la pulmonía que había tenido no estaba del todo superada, que había perdido prácticamente la movilidad de los brazos, y entonces nos sorprendió a todos mucho. Sin embargo, que había tenido una recuperación buena y que había podido, curiosamente, pero de nuevo estas son estas diosidencias de decir, oh, Dios le concede poder ir a saludar a los presos, como él tenía ese gusto suyo de ir el Jueves Santo a la cárcel de Roma a saludar a los prisioneros, el poder estar una última vez en la plaza, el dar ese mensaje Urbi et Orbi, todo centrado en la paz. Yo creo, y esto lo dicen todos los que han vivido cerca de él, que el Papa sufrió mucho más, no por la enfermedad, sino por las guerras en el mundo. Es un hombre que nació, digamos, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, y que creció oyendo hablar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y jamás pensó que se pudiera volver a poner el mundo en una situación de tensión como la que estamos viviendo el día de hoy. Estaba en ese sentido pues muy tocado interiormente, ¿no? Y creo que eso le causó mucho dolor. Nosotros también pues nos sorprendió mucho que fuera justo al día siguiente. Aquí muchísimos de los seminaristas fueron el domingo de Pascua a estar en vivo en la plaza, y tenemos videos de muchos de ellos cuando pasó con el papamóvil al lado de ellos. Todos regresaron diciendo, lo vimos muy cansado, lo vimos muy mal, pero jamás pensamos que eran sus últimas horas. Jamás lo hubiéramos podido imaginar. Entonces, shock fue para todos. O sea, no hay nadie que estuviera esperando. Sabíamos que tarde o temprano el Señor se lo iba a llevar, que ya eran sus últimos meses, pero pensábamos que, no sé, que duraría un mes más o algo más, no sabemos, ¿no? Pero nada, no que algo que iba a ser tan rápido. Yo pienso que de nuevo fue una especie de caricia de Dios. No sé si puede sonar un poco exagerado esto, pero decir, antes de llamarlo, le deja que se despida de su pueblo. Fíjate, Sergio, que platicando con algunos amigos y familiares, decíamos,
un tanto extrañados o sorprendidos cómo se habían dado los hechos, porque resulta que al hombre, me refiero al hombre, durante la pandemia, él fue de los principales porristas, ¿no? Era como un hincha de la vida hacia nosotros, ¿no? Que nos motivaba. Después parece que en esta etapa, o sea, sigue con esa situación y para nosotros nos hubiera parecido más lógico que se hubiera ido durante ese tiempo porque estaba expuesto por su edad, etcétera, más al virus, ¿no? Pero nos resulta que acaba una etapa, sigue con la etapa, incluyendo la de esta Semana Santa, que terminó, y ya cuando termina ese proceso, de repente parte. Realmente como que nos llamó mucho la atención cómo puede ser que ese hincha que no tanto nos motivó, ¿qué podíamos hacer nosotros para retribuirle un gracias, no? Pues pienso que desde su primera aparición en el balcón de la Plaza San Pedro, todos lo recordarán, ese buonasera, ese primer saludo del Papa, ¿no? Diciendo buenas tardes. Pero se acordarán que él dijo, antes de que yo les dé la bendición, les pido que recen por mí. Y se inclinó y pidió la bendición del pueblo. Fue el primer gesto de su pontificado. Y después, siempre que salió a la ventana cada domingo para rezar el Ángelus, siempre terminaba, y por favor no se olviden de rezar por mí. Nos pedía constantemente que rezáramos por él. Pienso que hoy lo que nosotros podemos hacer para retribuir esa entrega de un hombre generoso que ha dado su vida por Dios y que ha dado su vida por cada uno de nosotros, es rezar algo por él. Por lo menos un Ave María, ¿no? Pero decirle a Dios, bueno, pues acoge a tu siervo fiel. Y luego al mismo tiempo, yo diría, no perdamos de vista, porque esto sí me parece muy importante, que el Papa Francisco dejó una serie de procesos iniciados en la Iglesia, y lo que nos toca a nosotros ahora, de algún modo, es rezar por el Colegio de Cardenales para que quien lo vaya a suceder pueda continuar, ¿sí?, en esa línea. Es verdad que hay puntos, repito, o sea, no todo en el pontificado fueron ganancias. En el pontificado de Francisco también hay pérdidas. Hay que ser, no estamos criticando al Santo Padre, sino que es parte de la vida normal del ser humano, ¿no? No todo nos sale bien a ninguno de nosotros y no todo el mundo responde como hubiéramos pensado que habrían respondido. Entonces, hay terrenos en los que pues habrá que rectificar. Pienso que el próximo Papa pues tendrá que ser de algún modo, como se suele decir aquí en italiano, un Papa di compromesso, un compromiso entre gente que pide reformas más radicales en la Iglesia y gente que pide sobre todo garantías en conservar la moral y la tradición de la Iglesia, y entonces pues tendrá que llegar esta es al menos la petición de muchos de nosotros, pedirle a Dios un Papa que consiga de verdad confirmarnos en la unidad, porque esa es la vocación del Santo Padre, confirmar en la unidad a la Iglesia. Para eso existe el sucesor de Pedro, para unir a todas las iglesias. Entonces, creo que es un momento delicado, pero también un modo de retribuirle al Papa es rezar por los cardenales. Pensemos que el 80% de los cardenales que van a tomar parte en el próximo cónclave fueron nombrados por el Papa Francisco. Entonces, ahí está presente el Papa, ¿sí? Y nosotros, pues lo que nos toca es rezar por ellos y por todos los demás. Son 138 electores, me parece. Rezar por ellos, pues sobre todo para que se conozcan, que puedan hablar. No creo que a ninguno nos interese un cónclave rápido, sino que nos interesa un cónclave en el que pues ellos tienen tiempo para hablar y para entender pues qué es lo que Dios le está pidiendo a la Iglesia en este momento. Y tiene razón, lo que importa es un resultado eficaz y eficiente para la Iglesia a la que pertenecemos. Y en ese sentido, Sergio, hay mucho
muchas dudas, muchos cuestionamientos, pero en cuanto al proceso para elección del nuevo Papa, a partir de que fallece Francisco, ¿nos podrías dar la historia o los hechos que siguen hasta la elección del nuevo Papa, hasta que haya un humo blanco? Entonces, ya lo habrán leído las personas, pero cuando fallece un romano pontífice, quien se queda a cargo de la iglesia es un cardenal que ya había sido nombrado por el Papa, que se llama camarlengo. El camarlengo tiene la función de organizar el cónclave, ¿sí? Y dirigir la iglesia durante estas semanas de sede vacante. Actualmente es el cardenal Farrell. Entonces, lo primero que tiene que hacer, que hace el camarlengo, es convocar a los cardenales para que vengan a Roma. Hoy en día, gracias a Dios, es muchísimo más fácil pues, que en la Edad Media o que incluso 2 siglos atrás, ¿no? O sea, que en el siglo XIX, pues venir a Roma no era tan fácil. Es verdad que no había una dispersión tan grande de cardenales como hay ahora. Ahora tenemos cardenales que vienen de 71 países distintos. Pero entonces lo primero es que lleguen los cardenales y se inician una serie de reuniones de cardenales que se llaman congregaciones generales. En estas congregaciones ya los cardenales hacen un primer juramento de secreto para decir todo lo que digamos queda reservado, es algo que nosotros vamos a hablar, pero no tiene que salir al público. ¿Por qué? Porque siempre existe el peligro, siempre lo ha existido, de infiltraciones políticas. Ahora, gracias a Dios, es verdad que la iglesia ya no tiene estados pontificios, ahora tiene solo el estado de la Santa Sede, ¿sí? Pequeñísimo, pero en el pasado el Papa era un rey más en Europa y había muchas infiltraciones de poder político y entonces pues era un momento muy complicado. Ahora, pues gracias a Dios, eso, digamos, de algún modo está resuelto, pero no somos hombres y no estamos exentos de presiones. Entonces, por eso es que los cardenales hacen un compromiso delante de Dios, va a decir, bueno, vamos a tener las cosas entre nosotros. Y empiezan estas congregaciones generales en las que pueden participar también los cardenales que tienen más de 80 años, los cardenales que ya no podrán votar, pero que siguen siendo cardenales y por tanto tienen derecho de presentar su visión de la jugada, digamos así, decir cómo ven ellos la situación, qué es lo que piensan que la iglesia necesita. Y precisamente estas semanas previas al cónclave son semanas muy importantes porque permiten eso, que los cardenales se conozcan entre sí, porque si no se pudieran conocer sería imposible, ¿no? Después, cuando se han terminado el novenario de la muerte del Papa, novendiale, que será en esta ocasión, termina el 4 de mayo, a partir del día 5 se podría abrir el cónclave. Todavía no han dado una fecha, pero sabemos que sería probable que el 5 pudiera iniciar el cónclave, porque ya terminaron los requisitos, digamos así, de ley de la constitución que rige el conclave, Universi Dominici Gregis, que rige este momento. Inicia el cónclave y en ese cónclave los cardenales se quedan a vivir en la residencia de Santa Marta, un hotel que quiso construir Juan Pablo II al interno del Vaticano, que era precisamente donde vivió todos estos años el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque antes, en los cónclaves anteriores, los cardenales vivían en el Museo Vaticano. Se dividían las habitaciones simplemente con una cortina, no tenían baños, tenían pues unas vasijas allí incluso para hacer sus pobres necesidades. Entonces el Papa, después de vivir el cónclave de Pablo VI y el cónclave de Juan Pablo I, Juan Pablo II lo primero que hace es: vamos a construir un hotel para los cardenales, porque no es justo que vivan en esa tensión humana, pues ese momento tan importante. Entonces,
van a vivir allí en Santa Marta y se trasladan todos los días a la Capilla Sixtina, que es donde tienen pues ya ocasión las votaciones. El cónclave, lo primero que harán es elegir a los que son los escrutadores, es decir, quiénes son los que van a contar los votos, y luego también se eligen a 3 personajes, tres cardenales, que tendrán la función de enfermeros. Si un cardenal se enferma, pues ellos tendrían que ir a Santa Marta a recoger su voto y traerlo de vuelta a la Capilla Sixtina. Está todo muy pensado, está todo muy previsto, ¿no? Entonces, cada día están previstas 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Se sabe que si una votación no supera las 2/3 partes de mayoría, se considera, pues, no nula, sino ineficaz. Para que un papa pueda ser elegido, se necesita tener la mayoría de 2/3 partes. Si después de 3 días de votaciones no hay todavía un resultado definitivo, hacen un día de pausa, un día de reflexión, de retiro, de oración, de confrontación entre ellos, ¿sí? Y vuelven otros 3 días a volver a votar 4 veces, ¿sí? Hasta que haya el dichoso humo blanco, se queman al terminar cada votación se queman los papelitos donde escribieron las fichas electorales. Si la votación es nula, se le agrega un químico para que salga inmediatamente humo negro. Si la votación es blanca, se agrega otro químico para que la votación se vea que pues ha dado resultado. Pero estos ciclos de votaciones de 4, digamos de 3 días, pausa 3 días, se pueden repetir incluso hasta 7, ¿sí? En 7 ocasiones. O sea, 7 por 3, 21. Si en 21 días, ¿sí? Más los días de pausa que hay entre medias. Si en 21 días de votaciones no ha habido mayoría de 2/3 partes, la siguiente ocasión se hace solo una votación entre los dos que hayan tenido la mayoría de votos en la última, y el que tenga la mayoría más 1 es elegido papa, para poder tener un final, digamos, a las votaciones, porque si no, pues se correría el riesgo de procesos interminables. Pensemos que la palabra cónclave viene precisamente de un momento, me parece es 1278, ahora no recuerdo perfecto la fecha. En el medievo estaban los cardenales en Viterbo, y como no conseguían, después de 3 meses, no conseguían ponerse de acuerdo, pues cortan, digamos, y les dicen, los dejamos sin agua y alimento hasta que no tengan un papa. Y por eso los encierran con llave. Wow, es que sabes, me parece muy interesante lo que nos estás comentando, porque hoy por hoy como que estamos más acostumbrados a lo mediático. Curiosamente no estamos yendo a las fuentes oficiales o autorizadas, nos estamos yendo a lo que es la cuestión literaria, ¿no? O la cinematográfica. Hay películas que de alguna manera hablan, el caso de Cónclave o de otras, que hacen que todo esto sea como un misterio, que sea una labor de espionaje, y no, es una cuestión humana que es obviamente lograr consensos en beneficio de una institución. Y eso creo que es válido, y agradezco que nos lo platiques así, en estas palabras tan sencillas, porque todos vamos a tener mayor idea de lo que va a suceder, y obviamente todos, tanto el mundo católico como también los que están viendo esto, van a querer que haya un proceso que realmente beneficie una institución tan importante como es la Iglesia Católica. En este sentido, yo quisiera preguntarte, el Papa va a tener muchos retos, ya lo comentabas, la continuidad es la que deseamos todos, etc. Pero hay 2 temas que me llaman mucho la atención. ¿Cómo atraer a los jóvenes cuando están tan dispersos en otras situaciones? En el mundo digital, en la inteligencia artificial, como quieras, pero están dispersos. Ya no tienen el grado de concentración que tú y yo lo tuvimos, y lo que estaba citando al principio del programa. Y el otro punto que me llama la atención es cómo hacer que esos grupos minoritarios
realmente sean devotos mayoritarios, es decir, que se integren todos y nos olvidemos de las diferencias que pueden llegar a ser absurdas, que son más sociales que atienden a la fe, y cómo lograr realmente una fortaleza en nuestra iglesia. Pienso que los jóvenes siempre siguen siendo personas con ideales. Todos, incluso hoy, creo que tienen deseos de buscar un mundo mejor. Y como decía antes, creo que lo más importante es despertar a través de jornadas de voluntariado, a través de otras personas que les ayuden a ver las necesidades de los demás, que les ayuden a descubrir que su vida es útil cuando la dan para los demás. En cualquier trabajo, todos los trabajos son servicio, ¿sí? Pero si uno vive una vida individualista, una vida de egoísmo, de capricho, al final, pues no estamos felices. Y eso le pasa a los jóvenes y a los viejos. Pero creo que con los jóvenes yo intentaría promover muchas actividades de este tipo y luego que alguien les enseñe a rezar. Es evidente que si queremos que vuelvan a la fe, pues nada, o sea, no puedo, repito, a Dios no lo vemos en principio. Entonces necesitamos precisamente del testimonio y del acompañamiento de otras personas que tienen esta fe. Y no pueden ser simplemente los curas y las monjas los que se dediquen a esto, sino que cualquier persona que tenga, digamos así, fe, pues tendría que estar dispuesta a, sin forzar a los muchachos, pero contarles cómo me hace feliz poder hacer esto delante de Dios, o cómo me hace feliz poder rezar, o cómo me hace feliz el poder recibir un sacramento, y contar abiertamente cuáles son nuestras experiencias de fe, porque si no, les quedan años luz del mundo que ellos están viviendo. Por otro lado, lo que dices tú es también muy, muy importante, ¿no? El que también las personas que creen, todos los devotos, el saber estar unidos, ¿sí? El no hacer nuestra pequeña secta cada uno de nosotros, sino hacer iglesia, hacer comunidad. Y en ese sentido, pues en la iglesia, la iglesia está estructurada en parroquias, entonces, de algún modo, uno tendría que empezar a buscar cómo puede crear comunidad en su propia parroquia, conocer a los demás, al menos tener la intención de decir, bueno, pues voy a ver si, no sé, por lo menos conozco a la persona del banco de la persona que se sentó en el mismo banco de mi iglesia, y al final de la misa me presento y le digo, ¿qué tal? Soy Sergio, ¿no? Qué alegría verlos aquí en misa, ¿no? Sin intercambio, o sea, la comunidad hay que crearla también. Lógicamente, pues en principio es responsabilidad del pastor, del párroco, pero bueno, también es responsabilidad de cada uno de los creyentes. Perfecto, Sergio. Pues, antes que nada, la verdad te agradezco mucho esta charla. Estamos a unos escasos minutos de irnos. Para mí es un honor esta plática y sobre todo más en un tema y en un momento tan especial para la iglesia y para el mundo. La gente que nos está viendo tendrá al final su opinión, pero lo importante es que necesitamos una institución fuerte, como siempre lo ha sido la iglesia, necesitamos hacer las cosas sólidas. Y yo te pediría de favor que una vez que sea electo el Papa y si hay oportunidad, atendiendo a tu agenda, volvamos a platicar nada más sobre ya lo que sucedió y lo que viene, ¿no? Ya tendremos oportunidad. Finalmente, Sergio, hay una pregunta que siempre nos encanta hacer aquí en este programa. En tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Sí. Soy un sacerdote mexicano, exiliado en Roma en servicio de la Iglesia Universal, al que Dios le ha regalado la oportunidad de intervenir en el proceso formativo de muchos futuros sacerdotes. Le pido a los demás, a los que nos están viendo, que recen por mí y recen por estos muchachos que tengo a mi cargo para que sean sacerdotes santos y felices. Perfecto, Sergio. La verdad te agradezco mucho esta entrevista y por favor despídete de la gente que te está viendo, la gente de fe que ha seguido este programa.
Muchas, muchas gracias por habernos seguido. Les pido, como decía hace unos momentos, que no dejen en este momento de rezar por el Colegio de los Cardenales. Es un momento de gran intensidad para la vida de la Iglesia y nosotros podemos hacer la diferencia rezando por ellos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Sergio. Saludos y un abrazo hasta el Vaticano. Y sobre Un abrazo. gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Estas son tus propias palabras con un gran invitado. Hasta la próxima.